Muy bien. Hoy vamos a ver como nuevo tema transmisión de calor. ¿Sí? Y tenemos ahí tres formas en las cuales hay transmisión de calor. Hay formas en las cuales se transmite el calor. Por ejemplo, se puede dar por convección, y eso lo vamos a ver dentro de un momento, por conducción, que es el más conocido, porque tú calientas el fierro, por ejemplo, y que estamos viendo acá, calientas la punta del fierro, ¿ya? Y ese calor va pasando por todo el metal hasta que llega a la mano. El calor, estoy hablando del calor. Ya, eso se llama transmisión de calor por conducción. Y otro es por radiación. La radiación es cuando tú te acercas, por ejemplo, a una fuente que está emitiendo calor. Por ejemplo, cuando acercas tu mano al fuego, ¿no? Por los costados. O cerca al horno, empiezas a sentir calorcito. Esa es una forma de calor por radiación. ¿Ya? Efecto invernadero, tenemos las consecuencias. Aquí, por ejemplo, una forma de, ¿cómo se llama? De que el calor, aparte de que se transmite, se conserva, ¿no? Producto de los gases de efecto invernadero que son el dióxido de carbono. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, lo que sucede actualmente en nuestro planeta. El Sol, lo que normalmente debería de hacer es el Sol emite su radiación, llega a la atmósfera y este debe de rebotar. Eso es el efecto que se debe de producir. Ya eso es lo normal, lo habitual, lo que normalmente sucede, chicos. Pero, digo pero, no siempre pasa eso. Entonces, al haber dióxido de carbono, lo que hace es quedarse todo el calor de la atmósfera. Ya no rebota, sino se queda. Se queda ahí. Como quien dice, almacenado el calor. Se está almacenando poco a poco y poco a poco. Entonces, la atmósfera que al inicio ya tenía una temperatura estable, ahora, al haber demasiado dióxido de carbono, empieza ¿qué? Empieza a... ¿Qué empieza a hacer, chicos? Empieza a calentar. Exacto, empieza a calentarse. Todo se empieza a calentar, aumentar de qué? De temperatura. ¿Y qué produce ese aumento de la temperatura? Puede producir cambios en los ecosistemas. Lugares donde hacía frío, ahora empiezan a hacer calor. Lugares donde la temperatura era un clima estable, donde había un determinado ecosistema, pues al aumentar la temperatura, haces de que ese ecosistema varíe, cambie, como en el caso de los mares. En el caso del mar, empieza ¿qué cosa? Empieza a aumentar la temperatura del mar y hay peces que viven a una determinada temperatura. Si tú cambias su temperatura, si tú lo aumentas, esos peces no pueden sobrevivir a esa temperatura y mueren. ¿Empiezan a qué? Empiezan a desaparecer. Empiezan a haber cambios en su ecosistema. Entonces, eso... ¿Pero profesor, que los peces no pueden revivir sin agüita? A ver, los peces viven en el agua. ¿Sí? Y viven a una determinada temperatura. Ahora, si yo aumento su temperatura, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que no van a poder subsistir, no van a poder vivir. Van a morir. Exacto, pueden morir. ¿Y por qué, profesor? Porque precisamente el fitoplancton que se encuentra ahí, ¿no? Ya no está, ya no aparece. Entonces, no tienen con qué alimentarse. Estamos cambiando ahí su ecosistema. Profesor, es como que los peces sin agua no viven y los humanos sin oxígeno tampoco. Claro.
Pero en el caso del efecto invernadero estamos hablando del calor que se está manteniendo dentro del planeta. Por ejemplo, otro ejemplo que es el más conocido, el de los polos, polo norte, polo sur. ¿Qué sucede? Al aumentar la temperatura, los polos, o mejor dicho, el hielo que se ubica en los polos empieza ¿qué? Empieza a desaparecer. Pero nosotros sabemos, muchachos, que hay vida en estos polos. ¿No es cierto? Hay seres vivos que están viviendo en los polos. Por ejemplo, los osos polares. Hay pececitos también ahí viviendo a un muy baja temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar la temperatura del planeta, porque el efecto invernadero es el aumento global de la temperatura en todo el planeta. ¿Ya? Para la redundancia. Muchachos, al aumentar la temperatura, entonces los hielos empiezan a descongelarse y es precisamente donde vivían estos animales. Entonces, ya le estoy cambiando ¿qué cosa? Su hábitat. Estoy cambiando el lugar donde están viviendo ellos. Estoy modificando ese lugar. Todo eso es producto, muchachos, del efecto invernadero. Hay cambios en el ecosistema. Hay cambios en el hábitat donde están viviendo estos seres vivos. Y lógicamente, como consecuencia de ello, se pueden extinguir muchos animales. El efecto invernadero no es algo que sea momentáneo, es algo que se queda, chicos, a lo largo del tiempo. Es algo que va a hacer un cambio drástico y el problema de eso es que puede aumentar de acá a unos 30 años, la temperatura global del planeta puede aumentar en 4 grados centígrados, 5 grados centígrados. Cambiar 5 grados centígrados a toda la temperatura del planeta es demasiado, muchachos. Va a venir ¿qué cosa? Para empezar, se empiezan a descongelar los glaciares que se encuentran en los polos. Con ello va a producir un aumento ¿de qué? Del agua en el mar y lógicamente la parte de las costas se van a ver afectados por un aumento en ¿cómo se llama? En el nivel del mar. Y lo que primero suele desaparecer son las costas o las personas que están viviendo ahí. Entonces, no es algo con lo que jugar, chicos, no es algo con lo que no hay que tomar en serio, más bien todo lo contrario. Sí. Profesor, Dime. una pregunta. ¿Qué significa la palabra invernadero? Invernadero significa acumulación. Acumula calor. Acumulación de calor. La experiencia demuestra que el calor producido por un foco calorífico se propaga por todo el espacio y los medios que lo rodean. Sí, amita. Nuestro objetivo en este capítulo es aprender las formas de transmisión de calor, ejemplos de aplicación o demostración y resolver diversas actividades, preguntas, entre otros. Forma de transmisión. La primera forma de transmisión, muchachos, ¿qué cosa es? Por conducción. Así es. La primera forma que nosotros vamos a, ¿cómo se llama? A conocer, por la cual se transmite el calor, es por conducción. Si tocas al fuego un extremo de una varilla metálica, al cabo de un tiempo, el otro extremo de la misma, por donde las tiene agarradas, se calienta. El calor se ha propagado por conducción en un extremo a otro del mismo cuerpo. Es decir, la conducción es la forma mediante la cual el calor se propaga en los sólidos. Escúchame bien, la conducción es la forma mediante el cual el calor se propaga en los sólidos. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo de propagación del calor por conducción. Yo creo que sí lo reconoces, ¿no?
La conducción del calor se produce porque las moléculas del cuerpo más próximas al foco calorífico absorben energía de este y lo transmiten a las moléculas vecinas y estas a otras hasta que el calor llega al otro extremo del cuerpo. Aquí, por ejemplo, tengo una barrilla metálica, lo coloco aquí al calor y te vas a dar cuenta que después de un rato de haberlo cogido, empiezas a sentir el calor. ¿Ya? Lo mismo pasa con la plancha. ¿Conocen la plancha que tienen en su casa? La plancha para que se caliente la ropa. Así es. La plancha tiene algo que se llama resistencia. Cuando ingresa la corriente... Si tú tocas la plancha, te vas a quemar la mano. Claro, cuando ingresa la corriente, ¿ya? Pasa por la resistencia. Esa resistencia lo que hace es aumentar su temperatura. Ese aumento de temperatura, muchachos, hace que el metal que está unido a él también se caliente. Por esa razón es que toda la plancha se calienta. Producto de esa resistencia que está generando calor, esa resistencia que está generando bastante calor y lo está transmitiendo al metal. Pero el metal lo que hace es calentarse. ¿Y eso lo hace mediante qué? Lo hace mediante la conducción. Existen muchos sólidos que no conducen calor, como la madera y el carbón. Sí, la madera y el carbón no conducen calor. ¿Ya? Estos sólidos se denominan aislantes térmicos, muchachos. Si tocas con la mano un pedazo de hierro y otro de madera, que según el termómetro tiene la misma temperatura, sentirás como si el hierro estuviera más frío. Una pregunta, muchachos. Si tú tocas, por ejemplo, la tapa de tu computadora, lo sientes frío, ¿no es cierto? Pero si tú tocas tu lapicero, lo sientes un poco menos frío que con lo que estabas tocando la tapa de la computadora. ¿Me entiendes? Muchachos, ¿por qué si los dos están a la misma temperatura, porque nosotros estamos a la misma temperatura de ambiente, yo te hago la pregunta, ¿por qué uno lo siente más frío que el otro? Porque el otro es de metal y el otro es de madera, de plástico. Exacto. Lo que sucede, muchachos, cuando nosotros tocamos un objeto de metal y un objeto de plástico, ¿quién es un mejor conductor del calor? El de metal. El metal. El metal conduce mejor el calor o la temperatura, lo conduce mejor. Por eso cuando tú tocas el metal, lo sientes más frío. ¿Que quién? Que si tocaras tu lapicero. El lapicero, profesor, como es plástico, el plástico no es un buen conductor. Por eso es que no lo sientes con la misma temperatura. Parece que los dos estuvieran con temperaturas distintas, pero no es así. Los dos están a la misma temperatura. Con la diferencia de que el metal conduce mejor, ¿cómo se llama? La temperatura, el calor en este caso. ¿Qué lo hace quién? Que lo hace el lapicero. El lapicero, como no conduce tan rápido el calor, parece que estuviera a una temperatura distinta, pero no es así. Ambos se encuentran a la misma temperatura. Tu cuaderno, tu lapicero, se encuentran a la misma temperatura. Tu mesa se encuentra a la misma temperatura. La tapa de tu computadora también se encuentra a la misma temperatura. ¿No? Todo lo que está a tu alrededor se encuentra a la misma temperatura, pero algunos son mejores conductores que otros. ¿Sí? Y acá lo dice, la diferencia notada se debe a la rapidez con la que el hierro conduce el calor de nuestras manos. Dice, aun cuando un trozo de metal y uno de madera se encuentran a la misma temperatura, la pieza metálica parece ser más fría. Como sabe, los metales son buenos conductores, pero no todos por igual. Cada uno tiene su propia conductividad térmica. Te presentamos en la clasificación por orden decreciente la conductividad térmica de algunos de ellos. Por ejemplo,
¿Cuál es el mejor conductor del calor y de la electricidad? La plata. La plata es el mejor conductor del cobre y el mejor conductor del calor y de la electricidad. Y ahí quien le sigue es el cobre. Y ahí quien le sigue es el oro. De ahí el latón, el zinc, el estaño, el hierro, el plomo y el platino. Y así sucesivamente hay más todavía. Pero el mejor es la plata, chicos. Es el mejor conductor de la electricidad. Y la pregunta es, ¿por qué no utilizamos plata en vez de cobre? Porque cobre es el más utilizado. Si nosotros vemos un cable, el cable de tu casa, por donde llega al enchufe de tu casa, vamos a ver que dentro hay cobre. Sí, vas a ver que por dentro hay cobre. Profesor, ¿por qué no se utiliza la plata? En primer lugar, porque la plata no es tan abundante como lo es el cobre. Segundo lugar, la plata se oxida con mayor facilidad que el cobre. El cobre dura un poco más, entonces el cobre tiene más ventaja de ser utilizado como conductor que la plata. ¿Ya? ¿En cuanto a qué? En cuanto a durabilidad. La plata conduce muy bien la electricidad, pero el problema es que, para empezar, es escaso y segundo, se oxida con mucha facilidad. Entonces, las personas sienten frío cuando ceden rápidamente calor hacia el ambiente. ¿Ya, chicos? Entonces, no olvidar, la primera forma en la que se transmite el calor es mediante la ¿qué? Mediante la conducción. ¿Ya, chicos? ¿Hay otra forma en la cual el calor se transmite? Sí, hay otra forma. Se llama por convección. Por convección es una forma de propagación de calor que se observa fácilmente cuando una estufa calienta el aire que lo rodea. Este aire, por ser más ligero que el aire frío, asciende y el espacio que deja es ocupado por el aire frío, que al calentarse asciende también produciéndose unos movimientos en el fluido denominados corrientes de convección. Lo que sucede, muchachos, en la convección es que si, por ejemplo, encendemos la llave, prendemos una hornilla de tu cocina, y ahí tú colocas tu mano en la parte superior, vas a sentir que después de un rato sientes calor en la mano. Claro, yo no te digo que lo acerques o lo pegues, sino a una distancia grande, ¿no? Unos 50 centímetros por lo menos, 40, 50 centímetros de separación. Vas a empezar a sentir en la mano calor. La pregunta es ¿por qué? ¿El fuego llega de acá hasta allá rápidamente? No, tiene que ver con que ese fueguito lo que hace es calentar el aire que se encuentra ahí. El aire que se encuentra encima de él lo empieza a calentar. Entonces, cuando el aire se calienta, muchachos, empieza a subir con más facilidad por estar caliente. Entonces, empieza a subir y el aire frío empieza a bajar. Y así, el aire caliente sube y el aire frío baja. El aire frío se calienta y sube. Y el aire, frío baja, ¿no? Sube y así está. Genera una especie de corriente. Eso se le llama corriente de convección. ¿No, chicos? Muy bien. Estas corrientes que hacen que el calor llegue a todos los puntos de la habitación son similares a las que se producen en los líquidos que se encuentran próximos a hervir. Por tanto, la convección es la forma mediante la cual se propaga el calor en líquidos y gases. Ya, no te vayas a olvidar. La convección se da en líquidos y se da en gases. Y es la forma en la cual se transmite mediante líquidos y gases. Un pájaro eriza sus plumas para mantener aire entre ellas, con la cual evita la transferencia de calor de su cuerpo hacia el ambiente. En un líquido,
El calor se transmite debido a la formación de corrientes de convección. Así es. ¿Tú has visto que cuando empieza a hervir el agua empieza a burbujear? Y empieza a moverse. Empieza a moverse. Esas se llaman corrientes de convección. ¿Ya? Se empieza a producir un movimiento de este tipo. Quiero que lo observes. Así. Este es el movimiento que se da cuando empieza a hervir. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, en la refrigeradora también se da corrientes de convección. En el interior de los refrigeradores se forman corrientes de convección. Sí, se forman corrientes de convección. Por esa razón, algunos cuando abren la, ¿cómo se llama? La refrigeradora, sienten como un aire frío. Ese aire frío son corrientes de convección. Y eso se produce por el cambio de temperatura que hay. El freeze, que es el que congela, baja la temperatura. Disminuye la temperatura. Y se empieza a generar lo mismo que lo anterior, corrientes de convección, ¿no? El aire más frío desciende y el aire menos frío sube y así está. ¿Ya? Muy bien. Hay otra forma en la cual se transmite el calor y es la tercera forma llamado radiación, chicos. Así es. Por radiación. Por último, dice, la radiación es la tercera forma en la que se propaga el calor. La Tierra recibe continuamente el calor producido por el Sol, calor que se propaga a través del enorme vacío existente entre estos dos astros, ¿no? En este caso decimos que el calor se ha propagado por radiación, es decir, la radiación es la forma mediante la cual el calor se propaga en el vacío, sí. Hay una propagación, lógicamente, si nosotros sentimos calor en verano, porque existe mucha radiación solar, esa radiación solar sabemos que viaja en el vacío, entre comillas digo vacío, viaja a través del espacio, el espacio no hay aire, no tiene con qué poder transmitirse como se hace por convección o se hace por conducción, ¿no? Que necesitan por convección o por convección o por conducción, chicos. Por conducción, por ejemplo, se da entre sólidos. Hay un medio aquí por donde se propaga el calor. Lo mismo pasa por convección. Aquí lo que hace es utilizar un líquido, puede ser un gas también. Pero aquí en el espacio, en el universo, ¿cómo ese calor del sol nosotros lo sentimos? Entonces, su propagación se da por radiación. La Tierra recibe continuamente el calor producido por el Sol, calor que se propaga a través del enorme vacío existente entre estos dos astros, ¿no? Repito nuevamente. En este caso decimos que el calor se ha propagado por radiación, es decir, la radiación es la forma mediante la cual se propaga el calor a través del vacío. La radiación se produce porque los cuerpos calientes emiten una clase de ondas que se propagan en el vacío y que al ser absorbidas por un cuerpo aumenta su temperatura. ¿Ya? Así es. Por eso, cuando estamos en un lugar donde hay muchos focos, sea un cuarto donde hay bastantes focos encendidos, empezamos a sentir calor. Y sentimos calor, ¿por qué? Porque hay una constante emisión de radiación por parte del foco. El foco empieza a liberar calor y se está propagando, llega a nuestro cuerpo, razón por la cual aumenta nuestra temperatura y empezamos a sentir calor por radiación. Ahora, un cuerpo oscuro absorbe mayor cantidad de radiación térmica que un cuerpo claro. Eso es cierto, chicos. ¿Quién va a sentir mayor calor? La persona que está vestida de blanco, la persona que está vestida de negro. Pues es la persona que está vestida de negro, es el que va a sentir más calor. ¿Por qué? Porque el negro
muchachos, el color negro, tiende a absorber calor. Los colores oscuros siempre absorben calor, mientras que los colores claros no lo absorben tanto como lo hace un color negro. Entonces, el color negro empieza a absorber, acumula más calor y esa persona que está vestida de negro va a sentir más calor que una persona que está vestida de blanco. ¿Ya? Eso es un hecho, chicos. Muy bien. Ahora vamos a pasar. A ver, un momentito.